Hola, buenos días a todos. Soy Julio Alonso Arévalo, bibliotecario de la Universidad de Traducción de la Universidad de Salamanca, en España. Además, he sido miembro del grupo de investigación Electra, he sido Premio Nacional de Investigación por la Unión Nacional de Editores, creador del repositorio de acceso abierto especializado en documentación ELIS. Tengo publicados más de 80 artículos y más de 12 libros sobre diferentes temas en información, fuentes, investigación, Mendeley, gestores de referencias, libros electrónicos. Tengo más de 2.500 citas en Google Scholar y soy el creador del blog Universo Abierto y el director del programa de radio Planeta Biblioteca, que espero que todos también conozcáis. En el mundo actual, el ecosistema de información ha cambiado y ha cambiado profundamente. Hoy la mayoría de los alumnos que ya asisten a la universidad son lo que llamamos generación Z o nativos digitales, que es un término que acuñó Presky en un libro titulado Enseñando a los nativos digitales. Esa generación que llamamos también Z, o sea, los que nacieron inmersos ya en la tecnología. La gente de esta generación sabe utilizar las redes sociales, sabe utilizar las tecnologías de la información de forma bastante eficaz, pero hay que decir también que no tan eficiente. Normalmente cuando yo hago las clases de alfabetización informacional, les sugiero que busquen información. Y cuando les digo, por ejemplo, busca información científica sobre Juan Rulfo, van a Google, ponen Juan Rulfo y les salen millones de resultados. Sale información interesante porque sale información divulgativa la mayoría de las veces para conocer quién es Juan Rulfo en la Wikipedia, para saber qué escribió, pero eso no es información científica y encontrar millones de resultados tampoco es garantía de que hayan encontrado información que se pueda considerar fiable o de calidad. Hoy por hoy, todos, incluso estos nativos digitales, necesitan tener destrezas de manejo de información, lo que llamamos alfabetización informacional o formación en información, que es una traducción literal del término inglés, Information Literacy. Hoy por hoy, el 90% de los trabajadores, en una encuesta que se hizo en Estados Unidos, dicen que utilizan tecnologías de la información a diario, incluso ya los propios trabajadores manuales. Y de estos trabajadores, un 62% dice que lo utilizan muy intensamente. O sea, que no podrían trabajar si no tuvieran acceso a Internet. Eso es lo que nos pasa los que trabajamos directamente con información, como bibliotecarios, archiveros, documentalistas o periodistas, por ejemplo. Por lo tanto, hoy las personas necesitan tener una formación en información, una alfabetización. Y las personas que están alfabetizadas normalmente saben identificar la información que necesitan, saben en qué canales encontrarla, saben cómo buscarla, cómo establecer una estrategia de búsqueda, saben también evaluar la calidad de esa investigación, saben utilizarla o aplicarla y saben también reconocerla crítica y éticamente. Existen 4 competencias que son fundamentales ahora mismo en estas competencias en información, que una parte es saber, que es tener conocimientos, o sea, lo que son habilidades específicas. Otra parte es saber hacer, como por ejemplo saber recuperar información. Y luego están las actitudes con P, que es poder hacer algo porque tenemos conocimientos y tenemos habilidades, y luego las actitudes con C, que es tener la capacidad para querer hacer una cosa. Esas serían las competencias profesionales. En la alfabetización informacional existen 2 grandes tipos de competencias. Competencias específicas, que son las que necesita cada persona en su ámbito del conocimiento. Un ingeniero necesita saber ingeniería, un químico necesita saber de química y un historiador de historia. Pero hoy por hoy, en esto que llamamos el aprendizaje a lo largo de toda la vida,
y donde ya estamos utilizando otro tipo de información, otro tipo de herramientas mediadas para hacer la información, necesitan tener competencias transversales o genéricas, que son comunes a cualquier titulación o a cualquier disciplina. Normalmente, el marco para la alfabetización informacional de la ALA, en Estados Unidos, de ACRL, nos dice que tenemos que tener 4 tipos de competencias, o de mayos, como ellos llaman. Por una parte, saber cómo escribir un documento, que es escritura científica. Tener pensamiento crítico sobre la información que encontramos para poder evaluarla. Saber también comunicar esa información, lo que es el discurso oral. Y por último, todas las técnicas para poder acceder y conocer las fuentes de información, que es lo que llamamos alfabetización informacional propiamente dicha. Vamos a fijar. Entre estas competencias, de forma así más clara, más patente, estas habilidades, necesitamos conocer cosas tan genéricas que a veces parece que conocemos, pero que no conocemos, que es cómo funciona un motor de búsqueda. La información que nos arroja Internet, cada vez que ponemos unos términos en la cajita de búsqueda, y no es aleatoria lo que nos ofrece. Ofrece un posicionamiento de esos resultados en función de una serie de cuestiones, que son los algoritmos. Por ejemplo, Google tiene un algoritmo que es el PageRank, que hace que es dar valor a los resultados que les dan valor otras páginas. Por lo tanto, los resultados que nos ofrece no son aleatorios y tienen un valor. Si tú apareces en los primeros posicionamientos, más gente va a consultar lo que tú has escrito. Por otra parte, también necesitan saber y conocer cómo se escribe científicamente. La ciencia tiene un lenguaje particular, como son el tema de las citas, el tema de las referencias bibliográficas, el estilo de escritura, siempre en tercera persona. También tenemos que saber cuestiones de pensamiento crítico. Tenemos que saber también utilizar esas herramientas que nos permiten recopilar la información en Internet para luego documentarnos y luego citar en los documentos científicos, como son los gestores de referencias bibliográficas. Tenemos también que tener destrezas de comunicación en línea, que es muy diferente a la comunicación que nosotros hacemos oralmente o a la comunicación escrita de un documento. Por lo tanto, existen diferentes capacidades. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta cuestiones como la privacidad y la protección de la información. Una cosa fundamental para un bibliotecario hoy en día, que somos también no solo instituciones que ofrecen contenidos que otros han escrito, cada día somos más creadores de contenido. Una de las cosas que nosotros hacemos es curar contenidos, o sea, poner de relieve de forma más próxima, más cercana, con una comunicación más eficaz, información que puede ser de interés de los usuarios. Eso es lo que se llama curación de contenidos. Tenemos también que conocer los derechos y las responsabilidades en el entorno digital, lo que tiene que ver con licencias de copyright y licencias abiertas como Creative Commons o licencias públicas generales. Y luego también una cuestión muy importante es lo que tiene que ver con la ética de la información. O sea, saber cómo reconocer o dar valor a las ideas que otros autores aportan a nuestra investigación. Aquí, por lo tanto, vamos a hablar de qué es el plagio y cómo detectarlo. En su forma más básica, que es lo que nos dice la Academia de la Lengua, plagio es copiar lo sustancial de obras ajenas dándolo como propio, como si fuera nuestro. El diccionario Merriam-Webster tiene 4 acepciones. Un aporte, hacer pasar las ideas o palabras de otro como propias, que es casi coincidente con el de la Real Academia. Usar la producción de otro sin acreditarla, sin dar crédito a través de la cita de la fuente, o presentar como nuevo un trabajo que ya ha sido publicado, sea propio o sea de otro, sin dar el debido reconocimiento. Pero el plagio, aunque siempre lo asociamos con los documentos escritos,
también tiene que ver con cualquier obra creativa. Tiene que ver también con la imagen, con las fotografías que podemos poner nosotros en un blog, por ejemplo, con los vídeos que podemos recoger de YouTube si no le damos reconocimiento, o incluso también con los podcasts, con el audio. O sea, cualquier obra creativa es susceptible de ser plagiada. Desde el punto de vista legal, es una infracción de los derechos de autor de una obra o de un artista intelectual de cualquier tipo, como ya hemos comentado. Y además es específicamente una violación de la paternidad de la obra considerada dentro del marco de los derechos morales. Es que existen dos grandes tipos de derechos. Los derechos de explotación. Un derecho de explotación es lo que nosotros podemos transferir a un editor en parte, en exclusiva, como pueden ser pues, los derechos a vender la obra, los derechos a copiarla, los derechos a cualquier tema que tenga que ver, que nos ofrezca también unos beneficios como autores, aunque sean pocos, unos beneficios son. Sin embargo, luego están esos derechos, que son los morales, que son intransferibles y que son inviolables. O sea, el dar reconocimiento a que tú seas el autor de la obra. Esos son propios y exclusivos del propio autor. Existen diferentes formas de plagio. La más común también podemos verla, que es el autoplagio. Normalmente los autores también citamos parte de nuestras obras porque normalmente tenemos un trabajo continuo, pero siempre se considera que una obra no es autoplagio cuando el 60%, o sea, más de la mitad, según COPE, es una obra original, pues tiene partes originales. Luego, otra forma de plagio es la falsa autoría, o sea, dar atribución a un autor que no escribió nada en la obra. Por otra parte está el clásico copiar y pegar, que es fácilmente detectable, como ya podremos ver más adelante. Luego está el parafraseo inapropiado, que es cambiar palabras de un texto, pero no darle el reconocimiento del autor original o de la obra original. También está la referencia perdida, o sea, es omitir la información de otra fuente, de otra obra. Y por último, el robo de ideas, que es la forma más básica y sencilla. Es coger una obra, cambiarle el autor y publicarla. Directamente ese sería lo que es el robo de ideas total. El robo de ideas, como he dicho, es un directo y es poner nuestro nombre en un trabajo de otro. Esto a mí me ha ocurrido con una presentación que un señor tuvo el descaro de coger mi presentación y presentarla a un congreso. Simplemente cambió el nombre mío por el suyo y poco más. La segunda forma es el reciclaje de ideas, es coger ideas de otros y hacerlas pasar como nuestras sin citarlas. Luego está lo que se llama la cita fantasma, que se incluye citas de documentos no consultados, para parecer que somos más eruditos, que tenemos una buena documentación sobre ese tema. Luego está el mosaico, que es generar un documento a partir de otro combinando párrafos, lo que se llama el copy-pego. Muy interesante es la obra de Tomás Baiguet, el manual Escimago de revistas científicas, que trata el tema por ejemplo, de la duplicidad de la publicación o del autoplagio, ¿no? Como una versión total o parcial con los mismos resultados de la investigación que ya se han presentado a otra revista. Normalmente el autoplagio se intenta disimular de diferentes formas. Cambiar el título y el resumen para parecer una obra nueva que no es. Mantener la parte teórica y cambiar la parte práctica. Otra cuestión también muy propia de los doctorandos es desglosar una tesis doctoral y cada capítulo hacer un artículo y publicarlo nuevo cuando esa obra ya está publicada. Por otra parte, también para disimular que es una obra distinta, se añaden autores amigos, aunque no hayan participado, solo, como dice Tomás, para disfrazar el artículo. Y luego, otra forma también es que una obra
que nosotros ya hemos publicado, por ejemplo, en inglés, la volvemos a publicar traducida al castellano en una revista española. Según COPE, que es el Comité de Ética de Publicación Científica, a nivel internacional, cualquier artículo que se considera nuevo cuando más de la mitad de la obra es nueva, o sea, el 60%, que es la cifra que nos da concretamente. Y tenemos un ejemplo de lo que hemos dicho. Estos son 3 autores chinos que publicaron la misma obra en 3 artículos en 3 revistas distintas con títulos distintos. Esto fue detectado y esto fue retractado. Sabéis que existe una web que se llama Retraction Watch, que recoge todas las infracciones que se hacen a los derechos de autor y pide la retracción o el que se retire esa obra de la revista y que se sancione de forma moral. Vamos a ver cómo funciona la detección del plagio. La mayoría de los sistemas de detección del plagio funcionan con una serie de técnicas que se utilizan de forma combinada. Son diferentes técnicas que ahora vamos a ver cuáles son esas técnicas. Las técnicas fundamentales para detener el plagio, para detectar el plagio, es lo que se llama cadena de coincidencias, detección del plagio por citación o a través de las citas, vector de espacio o bolsa de palabras y la estilometría. Vamos a ver cada una de ellas. ¿En qué consiste la coincidencia de cadenas? Pues es la forma también más fácil. Es lo que hacemos nosotros, muchos profesores universitarios, cuando ven pues, una frase así como muy categórica que te encuentras en un trabajo de clase o un trabajo de investigación y te resulta sospechosa que esa idea tan brillante pueda pertenecer a ese alumno o pueda pertenecer a ese investigador. Este, por ejemplo, es un ejemplo que hice yo mismo y vemos cómo una parte de una cadena de palabras, la ponemos entre comillas en Google, damos intro y vemos que eso aparece en 3 o 4 documentos diferentes sin que a lo mejor se haya citado el documento fuente, que eso es lo que tendríamos que comprobar posteriormente. Otra forma es detección del plagio por citación. ¿Qué ocurre? Que los documentos plagiados son obras propensas a tener unas citas solapadas con las fuentes originales de la que se ha copiado, aunque hayamos reescrito el documento completamente. Esta forma de detección funciona incluso cuando se ha traducido la obra. Cuando hemos cogido una obra de otro autor que se ha publicado en inglés, la hemos traducido y vemos que las citas, o muy buena parte de esas citas, se corresponden entre uno y otro texto. Otra forma es lo que se llama la bolsa de palabras o vector de detección. ¿En qué consiste esto? Que aunque tú reescribas la obra, vas a seguir utilizando muchos de los mismos términos o palabras de la fuente original. Lo que hace esta técnica es detectar las palabras en un documento, aunque no estén en el orden en el que se encuentran. Pero suele ser ver una alta coincidencia de esos términos. Y por último, la estilometría, también llamado huella cognitiva, que consiste en analizar el estilo de la escritura. Normalmente la escritura es muy propia de una persona, es casi una forma única, por eso se llama huella cognitiva, y además pues, se puede detectar. Normalmente tiene una baja tasa de detección, pero cuando aplicamos con las otras técnicas que ya hemos hablado anteriormente, bolsa de palabras, referencias, cadena de caracteres, pues da resultados más o menos. Aquí tenéis una serie de herramientas para detectar el plagio. Ya muchos editores y universidades están utilizando herramientas para detectar el plagio, tanto de autores, de investigadores como de estudiantes. Incluso algunas de las grandes editoriales, si tienes aproximadamente más de un 9% en tu obra que puede ser plagio, no te publica. Las herramientas que tenéis ahí son gratuitas. A mí me gusta particularmente Plagiary Checker, que es una herramienta que revisa un determinado texto. Esta herramienta está en la web gratis y también la tenemos en una aplicación móvil que también es gratuita.
Simplemente copiamos y pegamos el texto en ese cuadrito, ya nos detectaría el plagio. Y tenemos un ejemplo a través de la aplicación móvil que nos dice que esta obra se ha analizado completamente y que un 29% del contenido es único y puede ser plagiado, que no es porque siempre hay que comprobarlo si se ha hecho cita o no, el 71%. Entonces, en esta parte que vemos rojo, daríamos comparar y nos ofrecería el texto original y el texto que posiblemente puede ser plagiado. Entonces, tendríamos que comprobarlo. Bueno, es necesario comprobar, ¿eh? Comprobar si se cita la fuente, sobre todo. Aquí vemos que ese texto nos ha aparecido en 2 sitios, pero vemos que sí, que se ha citado la fuente, por lo tanto, no puede ser considerado plagio. También existe una herramienta que ha puesto en marcha Google, se llama Google Assessment, que es la herramienta antiplagio de duda de Google. Lo que intenta es ayudar a profesores y estudiantes a mantener y mejorar la originalidad de la obra, de los trabajos presentados en clase, marcando qué citas necesitan. Nos dice las citas que nos faltan para que las asignemos. También nos detecta el parafraseo ineficaz o el plagio involuntario debido a la similitud y nos enlaza la fuente externa para que nosotros demos crédito a esa obra. Ahí tenéis la dirección de Google Assignment que podéis utilizar. Pero junto a esto del plagio está el cómo y el por qué citar. Normalmente se cita para dar a conocer los trabajos previamente publicados que han servido de apoyatura para escribir la nueva obra. Y luego también se cita para dar fiabilidad a la investigación. Una investigación no puede ser fiable, un documento no puede ser un documento científico si no tiene unas referencias bibliográficas y unas citas. Luego también permite que el lector de la obra pueda ampliar sus conocimientos y comprobar también la obra original. Y por último, cumplir con el principio de reconocimiento de méritos ajenos. Como todos sabéis, una de las mediciones de evaluación científica es las citas recibidas a un documento. Eso un poquito marcaría la influencia que esas ideas han tenido en otros autores. Por tanto, eso sirve a los autores, científicos en este caso, para poder obtener financiación, para poder desarrollar su carrera científica y también para tener un reconocimiento por parte de los colegas, se ha llamado para congresos, se ha llamado para dar cursos, por lo tanto, tiene ese valor simbólico que tiene la información científica. ¿Cómo daríamos reconocimiento a una fuente? Pues primero citando la fuente original, y eso se hace de 2 maneras. Si nosotros estamos referenciando algo y lo hacemos de forma literal, lo que sería el copy-pego, eso tiene que ir entre comillas y se cita de dónde se ha tomado. Si se parafrasea, es decir las ideas de otros con nuestras propias palabras, haremos lo mismo. También citaremos la fuente original de la que hemos tomado la idea. De forma muy gráfica, aquí lo podéis ver, la cita normalmente es una mención, una abreviatura de una contribución dentro del texto. Y luego lo que haremos, veis aquí, dentro del texto, depende del estilo de cita, en este caso estilo APA, ponemos entre paréntesis el apellido del autor, coma y el año de publicación, que se correspondería en la bibliografía final, alfabéticamente, en este caso, si es en el estilo, por ejemplo, Vancouver, sería numéricamente por el orden de aparición, la referencia completa al final del documento. Por lo tanto, en resumen, dentro del texto ponemos esta acotación, en este caso es entre comillas, como marca este estilo de cita, que es ISO, y ahí vemos la referencia también en ISO, al final, alfabéticamente. Parada, iríamos a la P y ahí la veríamos. De forma aún más gráfica, lo vemos en este texto. Es un texto mío, yo cito a Mila Obradovic, un documento de 2011, que lo pongo, como veis ahí, entre paréntesis, según el estilo de cita, que se correspondería alfabéticamente en la bibliografía final con la referencia bibliográfica que ahí corresponde.
Existen miles de estilos de cita. A veces es el editor o la revista la que marca el estilo de cita que tenemos que utilizar. Y también existen diferentes estilos de citas en otros campos. El estilo de cita internacional normalizado, el de la ISO, la International Standard Organization, es el ISO 690, que se correspondería con una norma española, que es la adaptación de esa ISO 690, que es la 50104. Y vemos que la referencia bibliográfica se compone de aquellos elementos que identifican la obra: el autor, el título, la fecha, lugar de publicación, la editorial, en el caso de un libro, como veis ahí. Ahí tendríamos la misma cita de una obra en diferentes estilos. Y como veis, cada estilo tiene sus particularidades. Uno va el autor en mayúscula, en otros el autor va en minúscula, en unos el título va entre comillas, en otro va en cursiva, en otro va subrayado, bueno, y con los diferentes elementos, como podéis ver. Luego, cada área de conocimiento tiene sus propios estilos de cita. Química CS, la ingeniería IE, en humanidades Chicago, en lingüística MLA, en psicología APA, etc. Pero para todo esto existen unas herramientas que son muy sencillas, muy fáciles de usar, que se llaman los gestores de referencias bibliográficas, y que nos ayudan a hacer la citación sin tener que estudiarnos el estilo de cita. Y tenéis algunos de los más populares, pero normalmente se estila como veis. Zotero, por ejemplo, se inserta una barrita en el procesador de texto, como veis ahí, nos permite insertar la cita, llenar la bibliografía o cambiar el estilo, mientras estamos nosotros escribiendo ese texto. Ahí nos colocaríamos en el sitio que queremos colocar la cita, y una vez que hemos hecho esto, clicamos en insertar cita. Al insertar cita se nos abre una ventana que nos dice de qué estilo de cita queremos elegir. Elegimos el estilo adecuado. A continuación se nos abre la base de datos, buscamos el autor, el título, la materia. Una vez que hemos detectado o hemos buscado lo que queremos citar, lo ponemos y lo marcamos, se queda ahí en azul, y directamente ya nos genera la cita y la bibliografía final del documento. Si alguien quiere ampliar más los conocimientos, puede utilizar este libro, está gratuito, lo podéis descargar en PDF, lo podéis encontrar en un universo abierto, que es el libro de Zotero, y que también habla de los gestores de referencias bibliográficas. Para complementar también lo que hemos expuesto, aquí os dejo esta cita, un documento mío, que es el plagio y cómo detectarlo, publicado en la revista Desiderata en el año 2017. Y sin más, pues, con esto termino. Espero que os haya aclarado la información y seguimos adelante intentando contar aquello de lo que sabemos un poquito. Muchísimas gracias.